Las máscaras de los superhéroes no tienen como finalidad central proteger su identidad secreta. O sea, sí es una de las funciones, pero no la principal. Y es que culturalmente estamos acostumbrados a que los héroes y superhéroes porten una máscara, desde personajes clásicos como el Zorro y el Llanero Solitario, hasta superhéroes como Batman y Spider-Man. Y esto ya es aceptado como parte de la narrativa de las historias de superhéroes. Sin embargo, si ponemos un poco más de atención, notaremos que hay muchos estilos de máscaras. Y no me refiero a una cuestión de diseño. Me refiero a que hay máscaras como la de Batman que cumplen un propósito específico, como ser un símbolo a ser temido por los criminales. Otras, como la de Superman, bueno, eso fue rápido, no son una máscara literal, sino un conjunto de características que tienen como finalidad engañar a la gente, y hay otras máscaras que terminan por absorber por completo a la persona que las porta. Sin embargo, el concepto de la máscara va más allá de lo que se ponen los superhéroes en la cara para no ser reconocidos. Se refiere a todo el traje y la personalidad que adoptan para combatir al crimen, lo cual nos habla de que estos personajes crean una segunda identidad a partir de todos estos elementos. Esto es algo que podemos ver claramente a través de personajes como los Cuatro Fantásticos, quienes no tienen una identidad secreta, no usan una máscara como tal, pero sí tienen uniformes de combate definidos que les ayudan a pasar de su identidad civil a su identidad como superhéroes. Entonces el concepto de máscara es mucho más profundo de lo que usualmente pensamos, ya que su finalidad central es ayudarle al héroe a hacer una transición entre dos partes de su propia personalidad, lo cual hace que el concepto sea mucho más interesante de lo que se ve a simple vista, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a hablar del verdadero significado de las máscaras y las identidades duales. Antes de empezar de lleno con el tema, te quiero platicar que este video es patrocinado por World of Tanks. Se trata de un juego gratuito que está disponible para descargar en PC, en el que juegas online y controlas destructores de tanques, artillería, tanques ligeros, medios y pesados a través de más de 40 campos de batalla que van desde campos abiertos hasta bosques, desiertos y colinas. La idea es que diseñes un plan de batalla con tus compañeros de equipo y destruyas a la competencia. El juego cuenta con más de 800 tanques, y algo que me gustó mucho es que el juego cuenta con precisión histórica en los modelos y características de los vehículos, lo cual te hace sentir como un auténtico comandante de tanques que puedes ir mejorando de acuerdo con la experiencia que vayas ganando. Aquí, por ejemplo, ya me encuentro jugando y ya sea que seas un novato como yo o un profesional, puedes experimentar la misma emoción que 100 millones de jugadores. Si estás interesado en descargar el juego, te dejo un link en la descripción del video. Además de que si usas el código COMBAT, puedes conseguir 7 días de acceso premium, 250,000 créditos, el tanque premium Cromwell B y 3 tanques de alquiler para 10 batallas cada uno: Tiger 131, T-78 y Type 64. Así que no te quedes fuera, es tu oportunidad para interactuar con una comunidad global de jugadores que comparten tu pasión. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Si echamos un vistazo a los primeros héroes enmascarados de los cómics y las revistas pulp, veremos que efectivamente el primer propósito que se les dio a las máscaras fue ocultar la identidad secreta del portador. Esto tiene mucho sentido dado que estos personajes operaban a menudo fuera de la ley, como se observa en el caso de las primeras historias de Batman, o portaban la máscara para proteger a sus seres queridos de villanos que quisieran hacerles daño a través de ellos. Pero conforme los años fueron pasando, las máscaras fueron adquiriendo significados diferentes. Por ejemplo, uno de los puntos centrales de la trilogía Batman de Nolan es la importancia de los símbolos. En Batman Begins, Bruce Wayne aprende de Ra's al Ghul que los hombres pueden morir o ser corrompidos, pero que los símbolos son mensajes poderosos que persisten a través del tiempo y las personas. Es por eso que Bruce diseña su traje tomando al murciélago, un símbolo de terror de su infancia, como un emblema al cual los criminales puedan temer. Pero los símbolos representan distintas cosas para distintas personas. Es por eso que los criminales le temen al murciélago, mientras que Ciudad Gótica parece orgullosa de mostrar su emblema en el cielo, ya que este mismo murciélago es símbolo de que las cosas están cambiando. En The Dark Knight, Joker corrompe a los dos símbolos de la justicia más grandes, Harvey Dent y Batman, pero en The Dark Knight Rises vemos como el murciélago sigue siendo una insignia de esperanza para gran parte de la población. La trilogía termina, aparentemente, con Drake a punto de tomar el manto del murciélago precisamente porque Batman es más grande que Bruce Wayne. Es un símbolo que puede trascender el tiempo, tal y como la leyenda de Ra's al Ghul. Entonces, si te fijas, la máscara cumple muchas funciones. En primera instancia sí sirve para ocultarle a la gente que Bruce Wayne es Batman, pero también cumple con funciones mucho más importantes. La primera de ellas es ser un elemento teatral que hace que los criminales sientan miedo. De hecho, varios cómics e historias nos han dicho que cuando Batman intenta combatir al crimen sin su máscara, las cosas no salen muy bien para él. Otro uso es que, a través de la máscara, Batman puede ser mucho más que un solo hombre, por lo que otros personajes pueden portar el manto del murciélago y ser Batman en su propio derecho, porque Batman es más
grande que Bruce Wayne. De hecho, Batman no fue el primer personaje de los cómics que hizo esto. El Fantasma, un personaje que precede a Batman, tuvo varias encarnaciones a lo largo de la historia y la máscara le permitió proyectar la idea de que se trataba de la misma persona. No solo esto, sino que la máscara le permite al portador forjar una identidad completamente diferente. Muchos superhéroes nacen debido a una tragedia. Por ejemplo, Batman y Spider-Man nacen de una pérdida personal. Personajes como Flash o Iron Man de circunstancias traumáticas. Y hay una teoría que dice que estos sucesos traumáticos los obligan a crear una identidad completamente nueva para poder lidiar con dicho suceso. La máscara entonces funciona como un mecanismo de defensa que les ayuda a encontrar sentido y propósito en un acto aleatorio de violencia. Y es que al diseñar su máscara y persona heroica, el personaje no solo esconde quién es, sino también elige la manera en que quiere ser visto. Daredevil elige vestirse de diablo creyendo que está haciendo el trabajo de Dios. Batman busca ser un símbolo que infunde miedo en el corazón de los criminales. Y Iron Man, a pesar de que no tiene una identidad secreta que proteger, se presenta a sí mismo con un traje y máscara que gritan genio millonario y no huérfano con daddy issues y trastorno de ansiedad. Esto nos dice que las máscaras, más que ocultar una identidad, generan una nueva. Y es que, todos usamos máscaras. Metafóricamente hablando. ¿Pero has notado que ciertos personajes son absorbidos por su alter ego o máscara? Stanley Ipkiss se transforma en un dios del caos con la capacidad de alterar la realidad cada que se pone la máscara. Y esto es un ejemplo muy literal, pero tenemos otros ejemplos menos drásticos en la cultura pop. Tras un suceso traumático, Rorschach de la cinta Watchmen deja atrás su personalidad de Walter Kovacs a tal grado que cuando le quitan su máscara, él siente que le han quitado la cara. Por otro lado, tenemos al Batman de Robert Pattinson, cuya búsqueda de venganza lo transforma casi por completo en su alter ego, ya que aquí él no tiene una personalidad de Bruce Wayne. Y algo muy interesante es que cada uno de estos ejemplos parece querer satisfacer a través de la máscara un deseo que su personalidad de civil no puede. Ipkiss se convierte en este conquistador bailarín extrovertido, mientras que Rorschach y Batman justifican el uso de la violencia a través de esta nueva personalidad que se han creado. Y algo similar nos pasa a nosotros, ya que es muy común que una persona se comporte de manera diferente en su casa y en el trabajo. Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge descubrió que muchas personas introvertidas se comportan de manera más extrovertida en su trabajo debido a que sienten que su labor lo amerita. El estudio también determinó que estas personas a menudo no sienten una carga o pesadez por actuar de manera diferente, ya que separan su personalidad de casa con la del trabajo. Lo cual nos dice que sí, todos usamos máscaras. Sin embargo, el artículo también menciona que a la larga sí se pueden sentir los efectos de actuar de manera diferente a nuestra personalidad base. También encontramos casos en donde distintos trajes reflejan distintos valores de un mismo personaje, como es el caso del traje del simbionte de Spider-Man, el cual lo hace más peligroso, o las múltiples versiones malvadas o de moral dudosa de Batman, desde Azrael hasta el Batman que ríe. Por otro lado, un gran ejemplo de cómo es que se pueden desarrollar distintas máscaras y alter egos podemos encontrarlo en Superman, y es que él no se convirtió en un superhéroe tras un evento traumático o tras un suceso específico, sino que él nace de esta manera. Y realmente de Superman y la identidad secreta puedo hacer un video completo, pero estos son los puntos más importantes. En la versión más clásica del personaje, Clark Kent es este reportero extremadamente torpe que nadie toma en cuenta, por lo que nadie considera la posibilidad de que él se trate de Superman. Su verdadera máscara es su personalidad de Clark Kent, no los lentes. Aunque algunos cómics digan que sí y lo intenten justificar. De hecho, tengo un video completo de este tema, te lo dejo por aquí. Sin embargo, versiones más modernas del personaje nos cuentan otra historia, ya que nos dicen que la personalidad de Clark Kent es la real, ya que es la que siempre ha existido. Y sí, es algo tímido, pero nada que ver con la versión de Reeve. También hay versiones que nos dicen que hay un Clark real, que es el que conoce la gente de Smallville, un Clark que acentúa su torpeza en Metrópolis para que nadie sepa que él es Superman, y una versión más heroica que es la que vemos en El Hombre de Acero. Y probablemente esto te suene exagerado, o sea, tener varios alter egos, pero ¿no te pasa que tú actúas diferente con distintos grupos de personas? Otra cosa que hay que destacar es que usualmente se maneja el concepto de que la máscara se porta para proteger a los seres queridos del héroe o la heroína, pero con el tiempo esto ha ido cambiando. Y para que este punto quede claro, quiero platicarte que ya estoy viendo My Adventures with Superman, y este detalle de la serie me encantó. En muy pocos episodios, Lois Lane se dio cuenta de que Clark Kent es Superman. Esto es muy diferente a lo que habíamos visto en otras adaptaciones e incluso en los cómics, en donde les llevó a los escritores 53 años para que canónicamente Superman le revelara a Lois su identidad. Esto debido a que muchas historias giraban alrededor de ella intentando descifrar la identidad secreta de Superman. Y antiguamente no se veía mal esto, como que los lectores decíamos, Superman está protegiendo a Lois Lane y por eso no le dice. Pero pensándolo bien, esta idea hoy en día no me encanta. En estos tiempos en los que ya somos un poco más conscientes de la responsabilidad afectiva y las emociones ajenas, no me imagino a Lois perdonando a un Superman que le miente durante años, por las razones que sean. Y tampoco veo a Superman engañando a Lois
creyéndole incapaz de lidiar con la verdad. El ver que esta Lois y este Clark se saltaron esta parte canónica de la relación me encantó porque siento que nos habla de valores más actuales y creo que esta sinceridad forma un vínculo mucho más fuerte entre ellos dos. Lo mismo pasa con Jimmy Olsen. Se siente una amistad más genuina con Clark porque Jimmy conoce su secreto pero lo respeta y le da tiempo y espacio a Clark para salir de una especie de closet de los superhéroes. Y no solo este concepto de que la máscara se usa para proteger a la familia está cambiando, sino el concepto de la identidad secreta en sí. De hecho, si te das cuenta, en el UCM muy pocos personajes cuentan con una identidad secreta como tal, pero aún así todos ellos cuentan con trajes específicos e incluso máscaras que sí cumplen una función de protección como la de Iron Man, pero sobre todo cumplen con la función de ayudar a las personas a pasar de una identidad a otra. Y esa es la función más importante de las máscaras. Como podrás ver, incluso los clichés más arraigados de las historias de superhéroes han ido cambiando y adaptándose a narrativas más actuales, porque así funcionan estas historias, y mientras tengamos historias de superhéroes, podemos apostar a que seguiremos encontrando maneras de seguir haciéndolos relevantes, encontrando maneras interesantes de darle un giro incluso a los tropos más usados. Si llegaste hasta este punto del video, te dejo con otros en donde también me tomo a los superhéroes muy pero muy en serio. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.